que hace días me encontré con este mini documental, pero no lo quise ver hasta que lo tuviéramos aquí en stream. Y es que mi programa favorito es El Chavo del Ocho. De hecho, yo lo sigo viendo en Facebook, se puede todavía visualizar en, en, en YouTube también. Y es mi programa favorito, pero han salido un poco de documentales, de videos muy como polémicos e interesantes a la vez. Y este es muy interesante por el título, Secretos nunca revelados del Chavo del Ocho. Qué locura, vamos a ver qué secretos guardan y qué nos compartan en este mini documental sobre el Chavo del Ocho. Para mí, el programa más interesante que ha existido, papi, en los últimos años, papi. Por más que lo quieran acabar, papi, cada generación amaba más al Chavo del Ocho, mi rey. Este programa era genial. No entiendo por qué salió del aire, pero para mí nunca debió haber salido del aire porque es un programa muy, muy chimba. Vamos a ver con qué nos encontramos en este documental. Vamos a darle. El Chavo del Ocho es conocido por el mundo Que es entero. algo Todos interesante, conocemos lo que weón. pasaba en la ficción, pero pocos saben lo que sucedía cuando las luces de las cámaras se apagaban. ¿Cuántos conocen los lugares secretos en la vecindad? ¿Sabían que María Antonieta de las Nieves se enfermó por hacer de la Chilindrina? ¿Don Ramón ¿Qué? predijo su muerte? ¿De quién estaba celoso Chespirito? Estas y varias preguntas más Eso las ya se responderé sabe, ¿no? a lo largo de este video. Eso No ya se se pierdan sabe. los detalles. La serie del Chavo fue doblada en varios idiomas y generó risas Qué en loco, todas sí, las weón. naciones en las que se estrenó. Pero lo más importante fue lo que hizo en Latinoamérica. Se inmortalizó como uno de los programas más conocidos en México. O dicho de otra manera, forma weón. parte del orgullo mexicano. Del programa nacieron los personajes como el Chavo, Kiko, la Chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda, Doña Para mí de lejos Clotilde el y mejor varios era Don más. Ramón. Pero lo que mostraba la bonita vecindad en realidad era otra, los secretos oscuros y los conflictos entre los vecinos. Muchas veces cruzaron A las ver, mi líneas papá. de la normalidad. Todos conocen la vecindad de punta a punta, pero a decir verdad, hubo un lugar muy especial que estaba escondido. La La casa mayoría del de las Chavo. veces que aparecía un personaje nuevo, una nueva parte de la vecindad se hacía visible. La casa del Las Chavo. locaciones pasaron a ser una parte del misticismo de las creaciones de Chespirito. Pero hubo un momento donde todo salió a la luz. ¿Conocían este pasadizo secreto? Todo parecía indicar que, además del patio principal y el patio, no serían los únicos. Ay, Había quedaban- un tercero que se conectaba con la otra ala de la vecindad. Así se sí. pudo ver en el En el- capítulo sí, que titulado eran dos Los apartamentos Yeseros, más, ¿no? estrenado en 1974. Durante unos segundos se puede percibir un callejón un tanto extraño que revelaba otro misterio aún más poderoso. seguía, ¿no? Justamente siguiendo ese camino, Uy, no me se acordaba de podía ese conocer el capítulo. departamento número 8, donde el Chavo vivió cuando llegó a la vecindad. Según el libro El diario del Chavo del Ocho, Yo el quiero Chavo leerme ese diario, ¿dónde vivió lo en ese conseguiré? departamento con la señora viejita, pero al fallecer se fue a vivir al barril por falta de posibilidades para pagar su hogar. Esa fue la primera y única vez que se conoció ese sector oculto de la vecindad. Y así como se supo ese detalle, también sucedió lo mismo con la Chilindrina y su problema de salud. Como se vio siempre en la tira mexicana, los actores y actrices adultos tuvieron que actuar como niños. Hubo veces donde pudieron cambiar su tono de voz, otras caricaturizar sus gestos, pero había algo difícil de ocultar: su cara. cuerpo. Ya estaban viejos. La conocida actriz María Antonieta de las Nieves, quien Uy, ¿esa era de interpretó joven? a la Chilindrina, obtuvo un récord Guinness por la carrera profesional más larga de una actriz interpretando Su el mismo mismo personaje. personaje infantil. Pero eso tuvo un costo altísimo en su salud. El hecho de que tenga que disimular su busto con una faja para parecer una Oiga, niña, sí, con yo el no correr de los recordaba años, eso, la weón. complicó mucho, a tal punto de que le generaron quistes en sus mamas que Sí, tuvieron que ser weón. extraídos. Pero eso Eso- no fue eso- lo único. eso no lo Luego de ser recordaba. madre, no pudo darle de mamar a su hijo porque los tumores obstruían los canales. Le causó Tal fue la tumores, infección sí, que casi la weón. operan de urgencia. En torno a la actriz, también hubo secretos muy bien guardados, como por ejemplo su esposo, quien se llamaba Gabriel Fernández, y también trabajó en El Chavo del Ocho. Él
hizo una de las voces que Sí. presentaban el programa, pero también llegó a actuar, más Era el mancito que estaba ahí específicamente atrás. en el aula del profesor Girafales. Allí hizo algunas escenas fingiendo ser alumno. ¿Lo sabían? Oh, eso no lo sabía. Muy cerca del departamento de la Chilindrina estaba la puerta número 14. Allí hubo más de una historia extraña. Carlos Villagrán, más conocido como Kiko, contó que Pablo Escobar y su cártel lo fueron a buscar a donde se hospedaba en Colombia. ¿Qué había hecho él para que pasara eso? La anécdota la reveló Villagrán por primera vez en el 2012. Pablo Escobar. Desde el hotel habían llamado y le comentaron que había un grupo de personas importantes que querían hablar con él. Como siempre, pensó que eran periodistas. Dijo que subieran. Cuando abrió la puerta, se topó con la realidad. Solo eran 2 personas y en sus manos llevaban un portafolio. Lo abrieron frente a él, sacaron una chequera y dijeron: mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón. Se referían a Escobar. Ponga usted la cantidad, hasta $1.000.000. Villagrán no tuvo tiempo de pensar. Según él, se le heló el cuerpo ya que no esperaba una cosa así. Kiko tomó la decisión de rechazar la oferta, ¿no? asegurando que solo podía estar en Colombia respetando el contrato que tenía vigente. La exclusividad no le permitía aceptar ningún otro show en el país. Los hombres cerraron el portafolio y se retiraron, aceptando su negativa. Pero al saber de dónde eran y para quién trabajaba, él pensó que pronto habría una represalia. La parte polémica de la historia fue que Villagrán luego se enteró de que otros miembros del Chavo sí asistieron a la fiesta propuesta por Escobar. Algunos de ellos fueron Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa, con la compañía de varios integrantes más, para sumarse a la celebración del cumpleaños de la hija de Pablo Escobar. O sea, ¿sí Hay fue fotos real que o no? demuestran con claridad los dichos de Kiko, pero él está con la conciencia tranquila. Y si hablamos de Kiko, con el paso del tiempo entró una duda. O sea, ellos sí ¿Se fueron escribe y él con no? Q o con K? Eso también tiene una historia detrás. La verdad es que el personaje se llamó de ambas formas. Villagrán tuvo que cambiar la Q por la K con el fin de seguir haciendo giras para con el poder así personaje con el que personaje, había sí. creado junto a Bolaños. En su momento, declaró que se había quedado sin un centavo tras invertir en una marca de ropa denominada Kiko's World. Él hizo un gran gasto, pero lo que recibió a cambio fue que los inversores desaparecieron con sus ahorros. Luego, siguió una persecución por derechos de autor y por ese motivo decidió cambiar la inicial del nombre de Kiko y así poder hacer giras por su cuenta. Por una parte, la historia de Kiko había cambiado por problemas legales, pero la vida de su personaje se bifurcó cuando la amistad entre Gómez Bolaños y Villagrán se rompió. El problema fue cuando uno fue más amado que el otro. Cuando ambos Yo no entiendo estaban por qué frente a un pasó micrófono, eso, weón. la mayoría de las De verdad, preguntas no entiendo iban por qué dirigidas pasó a eso. Kiko, mientras el personaje principal se iba apagando poco a poco. Conozcamos un poco más de este problema. La historia oficial pasó en el Para mí los dos año eran muy interesantes, 1977 en Chile. Fue cuando todo el elenco de la vecindad hizo enloquecer a 35.000 personas en el Estadio Nacional. Tal era el fanatismo que Pinochet había declarado feriado nacional para que todos los padres En pudieran Chile, llevar o sea, a sus causaron una hijos a locura la en atracción. Chile. La gente, a medida que los personajes fueron Qué saliendo a chimba, ¿no? escena, gritó, cantó y aplaudió. Don Ramón y el Chavo fueron de los más esperados, pero los fans de Kiko se hicieron escuchar más, mucho más, y Cuando todos salió lo él. notaron, en especial Gómez Bolaños. Mientras volvían a México en avión, Chespirito, que estaba visiblemente molesto, le dijo: mira, hay un déficit en los registros de los personajes. Te voy a quitar algo de tu sueldo. Villagrán ya sabía cómo venía la mano y se anticipó con estas palabras: yo me salgo del programa. Emilio Azcárraga, dueño del canal Televisa, estaba por demás preocupado y le ofreció a Villagrán un programa propio, pero sin cachetes, y supervisado por Chespirito. Claramente se negó y así se quedó sin trabajo y dijo: me se fue vetó a de Venezuela México o por 20 Argentina, ¿no? años y mandó fax a Argentina, Colombia, todos lados donde se veía el Chavo, y decía que no me dieran trabajo. Posterior a eso,
Villagrán emigró a Venezuela, en donde de 1981 a 1986 trabajó en 3 proyectos con el personaje Kiko. El primero de ellos fue El Niño de Papel, el segundo fue Federico junto a Ramón Valdés, y el tercero y último fue el de Kiko Botones en 1986. Un año después, Villagrán recibió una propuesta del Canal 13 para realizar su propio programa llamado Ah, que Kiko, junto a su inseparable amigo Ramón Valdés, pero este último no estaba bien de salud y el proyecto se suspendió por un tiempo. Lo curioso de Don Ramón y sus últimos días fue que él grabó su última escena en un escenario por demás particular, entrando a un cementerio. En el capítulo Kiko, su amigo y Don Ramón se retaron para ver quién era el más valeroso y visitar un panteón en la noche. Conforme pasaba la secuencia, se puede ver cómo Don Ramón acude al lugar en búsqueda de Kiko, pero allí encontró otra cosa. Ramón Valdés caminó entre la niebla ficticia y se perdió entre las sombras de un humo de mentira. Al poco tiempo, su verdadera muerte llegó en manos del humo, pero esa vez sí era real. Era tal la amistad entre ambos actores que en su lecho de muerte, Villagrán comentó que cuando lo vio por última vez, Ramón, quien estaba muy frágil, le dijo: "Te voy a estar esperando, cachetón". ¿En el cielo?, preguntó, y Ramón le sonrió y le dijo: "Allí abajo, no te hagas". Esa sería la última charla entre ambos. Las muertes en el set de filmación comenzaron a notarse, y ahí entra un personaje que hasta el día de hoy vive y está en boca de todos, pero de la mejor manera, y hablo precisamente de doña Florinda. Luego de varios años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el tema de su legado siguió siendo un problema para los hijos del director. Las controversias y los problemas legales, al parecer, no van a tener un final cercano. Florinda Mesa, ahora la viuda del famoso comediante, escritor y productor, atacó a los herederos y aseguró que ella es la coautora de la obra de Chespirito. El contrato de retransmisión de los programas tenía vigencia hasta el 31 de julio del 2020, pero todo se echó atrás por cuestiones que nadie sabe. La renovación del acuerdo no se llevó a cabo y los televidentes se quedaron sin las historias conocidas pero añoradas del Chavo del Ocho. Lejos de ser una certeza, todo apuntaría a los problemas legales de la familia, quien está enfrentada con Florinda Mesa. Los hijos de Chespirito y Televisa se enfrentaron. A la par, Florinda decidió que ella quería que vuelvan los personajes a la pantalla y estaba dispuesta a pelear por los derechos de los contenidos y personajes creados por su difunto esposo, cosa que hizo al pie de la letra cuando denunció a los Simpson por el hombre abejorro, que está inspirado en el personaje del Chapulín Colorado, y hace poco tiempo comentó que iba a iniciar acciones legales contra el Chavo Metalero de Argentina por la serie llamada El Pibe, que estaba en producción. Mesa tiene al abogado Guillermo Post, un especialista en materia de derechos de autor, quien la asesoró para acreditar lo que ella reclamaba, pero del otro lado de la historia estaba Roberto Gómez Fernández, quien también pelea por los derechos de la obra intelectual registrada por su padre. Por este y otros motivos, la mala relación entre los hijos de Bolaños y la actriz data desde finales de la década de 1970. Comenzó Bolaños, abandonó a su cónyuge por su compañera de reparto sosteniendo una relación extramarital. Una vez la familia separada, Gómez Bolaño se mudó a vivir con Mesa y fueron pareja de hecho por 27 años, que fue el tiempo en el que asegura ella fue fundamental para el proceso creativo de Gómez. Sobre Florinda Mesa estaremos investigando para armar un increíble informe. Retomando, Chespirito era un gran autor de comedia, pero ni en sus sueños habría concebido una trama tan complicada de drama, amor, familia y muerte. Pero por otra parte, también dejó misterios dentro de su mayor creación. Uno de los misterios en la serie fue la desaparición del capítulo 142. En 2012 salió a la venta toda la colección en DVD y varios fans notaron la ausencia de ese pedazo de historia. La pregunta que se hicieron fue: ¿cuál era la trama de este capítulo? Al parecer,
Roberto Gómez ¿Moría? Bolaños, decidió grabar un video que contara la muerte del chavo, atropellado Ah. por un auto, con la intención de generar impacto en la audiencia. Un gran impacto, digamos. El Uy, equipo, no. sumado a su hija, que es una psicóloga, decidió que iba a causar trastornos en los niños y lo Obvio, sacaron. weón. Tenía que ser el Chavo del 8. Luego todo quedó en un juego entre él y Kiko, haciéndose pasar por atropellados, Ah, ese pero era- lo que habían pensado para ese episodio era mucho más turbio. Era ese capítulo. Los misterios, ¿Lo los vetaron? secretos y las anécdotas oscuras no paran de salir a la luz, sobre todo luego de la muerte de marica. Chespirito. Si les gustó este tipo de video, déjenlo en los comentarios. Qué chimba de video. Qué interesante, weón. O sea, no sabía lo del 142. De hecho, yo me lo vi. Pero no sabía que lo habían vetado por la realidad que traía, weón. Qué chimba de video, de verdad.